Muy buenas tardes. En este video sobre Tomás de Aquino y su filosofía, presentado por Carlos Aranzazu del Seminario de Filosofía Medieval de la UNAM en el 2021. Vamos a hacer uso de estas diapositivas para hacer una introducción, un pequeño viaje por la filosofía de Tomás de Aquino en el medioevo. El objetivo del video es reconocer los aportes, conceptos y principios filosóficos de Tomás de Aquino en la época medieval. Bueno, vamos a hacer una contextualización, análisis sobre los aportes e importancia del estudio del pensamiento de Tomás de Aquino. Tengamos en cuenta la época en la cual él vivió. Él es considerado el padre de la escolástica. San Agustín era considerado el padre de la patrística, que fue mucho antes, siglos antes de Santo Tomás. Su pensamiento, sus aportes fueron fundamentales para la filosofía de Santo Tomás, al igual que Aristóteles y su influencia sobre el pensamiento filosófico de Santo Tomás, que ya vamos a verlo más adelante. Bien, Santo Tomás combina sus creencias religiosas en tanto que quiere, como cristiano, a través del uso de la razón, dar una explicación científica a Dios. Eso es muy importante, porque al ser o al creer en el pensamiento, en la filosofía de Aristóteles, él quería a través de la razón filosófica abrir el espectro de comprensión sobre lo que era Dios, la religión, los valores, los principios, la virtud, la libertad, el respeto, todo lo que un ser humano que por él era considerado divino debía tener. Entonces, eso es un primer análisis que creo que debemos tener en cuenta. Decíamos que tiene una fuerte influencia aristotélica, coincidían en muchos de los pensamientos que ambos tenían en su época, tanto en la parte política, ética, moral. Entonces, esa influencia fue valiosa. La teología de Santo Tomás pues era una teología cristiana. Consideraba también que la razón y la fe eran importantes para hacer de la teología una ciencia, como les comentaba ahorita. O sea, hay que tener argumentos para, en filosofía, poder hacer un planteamiento y argumentarlo con propiedad. Y eso es lo que hacía Santo Tomás. Una de sus frases es que justicia es dar a cada uno lo suyo. Y creo que a la actualidad todavía se nos hace importante pensar que la justicia es que cada quien tenga lo que merece según su comportamiento, sus valores, sus principios, su formación, el amor que tenga por la sociedad, por sus semejantes. Entonces creo que será como la interpretación de la frase de Santo Tomás en cuanto a la definición de justicia. Igualmente era un virtuoso y creía que las virtudes derivaban en acciones buenas. Entonces es posible que por ser religioso su pensamiento se centrará mucho en Dios. Y cuando estamos dentro de la fe, los valores y los principios que dictan las leyes naturales deben ser respetados. Y como les decía, era el padre de la enseñanza escolástica. Bueno, para la época en que él vivió, que fue en el medioevo, en la época feudal, tenemos a Santo Tomás, quien se unió a la orden dominica, a pesar de que venía de una familia acomodada. Él renunció a sus riquezas y se puso a filosofar, a pensar. Y eso le hace digno para hoy citarlo. Él aceptaba la concepción aristotélica de las cuatro causas: la causa material o de lo que está hecha una cosa, la causa formal o lo que es, la causa eficiente o lo que la produce, y la causa final o el para qué de esa cosa. Igualmente era un crítico de la usura, consideraba que la sociedad era natural para los hombres y esa relación el mismo gobierno.
Él era un asesor de monarcas y consideraba que el Estado era producto de la sociedad, era una definición artificial, era el producto de lo que era como si la comunidad, era una organización necesaria, tal como lo planteaba Aristóteles siglos atrás. Decía que el gobernante debe promover la virtuosidad de sus súbditos, ya que es un principio que conduce a la felicidad. Cuando un gobernante encuentra un bien común a través de la justicia, puede ser feliz. En la época medieval, pues el pensamiento filosófico es inferior a la teología. Santo Tomás es quien a través de su pensamiento le da valor a la fe a través de la razón. Hace que las personas piensen en la creación, en Dios, y es un importante filósofo. La religión es la base de todo en esa época. No, porque Dios es el único que tiene la esencia y la existencia. Es el principio y el fin de todo lo que existe. En la ética de Santo Tomás, una de las virtudes más valiosas es la justicia. El ser humano debe obedecer las leyes naturales para llegar a Dios. Él cree que el rey tiene el poder para llevar el bien común, es como un representante de Dios en la tierra. Por eso la relación tan estrecha que había entre el clero y la monarquía en el medioevo. Y eso también fue parte de lo que le dio poder a lo que hoy es el Vaticano, por los aportes económicos y todo lo que significaba eso. Él era un asesor, él era un maestro, un consejero de las monarquías. Y eso hacía que, o podía posibilitar que un reino se convirtiera en un tirano. Y eso es importante resaltar. Como conclusiones de este material, entonces, tenemos que el ser humano es complejo desde la Edad Media y en la actualidad. Es posible que si Tomás de Aquino viviera, seguramente tendría gran rechazo por sus pensamientos tan arraigados desde lo católico. Es también parte de las conclusiones pensar que la ética y la moral han cambiado bastante desde la Edad Media hasta la actualidad y ha traído muchas consecuencias este libertinaje. No la libertad como él la plasmaba, sino el libertinaje que tenemos en la actualidad. Y también consideramos que si él viviera en la actualidad, sería un gurú de las comunicaciones, porque en su época escribió muchas obras, orientó, dirigió y fue un comunicador social que a través de la razón, la filosofía y la fe le dio la base a una escolástica que todavía hoy está dejando huella. Estas son nuestras referencias. Agradezco mucho su compañía.